Buenos días a todos. ¿Me acompañan en una palabra de oración? Padre, gracias te damos por este día, por traernos acá. Te invitamos a que ocupes tu lugar en esta reunión. Sabemos que estás acá, pero es nuestro corazón invitarte a que tú hagas tu voluntad en nosotros y que nos prepares aquí para hacer tu voluntad a través de nosotros. Tú eres nuestra vida, Señor, nuestro gozo, nuestro Señor. El amado de nuestro corazón eres tú. Y te bendecimos hoy, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que ustedes abran sus Biblias en la primera carta del apóstol San Pedro a la iglesia, en el capítulo 5. Primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 5. Hay un par de cosas que antes de iniciar quisiera recordarnos, que nos recordáramos nosotros. El capítulo 5, o más bien la carta, esta primera carta del apóstol San Pedro a la iglesia, es una apelación, una instrucción que el apóstol San Pedro le da a la iglesia décadas después, muchos años después de que Jesús murió, resucitó, y Pedro fue la persona que el Señor usa para prácticamente hacer nacer a la iglesia. Han pasado décadas desde que Pedro vio pasar todas estas cosas. No es el hombre joven, tosco quizás, torpe para hablar. Es un hombre maduro ahora. La iglesia está floreciendo en todas partes sobre arena manchada con sangre. La oposición es grande, la lucha es tenaz en muchas partes del Imperio Romano, en donde el cristianismo comienza a crecer. Las iglesias están llenándose de la presencia de Dios, el evangelio corre, pero los cristianos sufren. Y entonces, cuando Pedro le escribe a la iglesia, toca varios aspectos de los retos que tienen los cristianos del primer siglo. Algunos de esos retos, yo quiero invitarle a que lea la carta, usted, que la repase la próxima semana quizás, porque hay llamados fuertes que Pedro le hace a los cristianos para responder a esos retos de una forma que glorifica a Dios. Por ejemplo, le habla a aquellos que son cristianos, que son esclavos, cuyos amos son gente cruel. Les da respuesta al decirles a esas personas: entréguenles su sufrimiento a Dios, no traten de vengarse, porque el único que maneja la venganza bien es Dios. Le habla a esposas cristianas de hombres que no quieren nada con Dios, y les enseña y les ruega y les dice: sean ustedes como Sara, porque haber sido la esposa de un hombre piadoso puede hacerles pensar a ustedes de que era cosa fácil, pero no lo fue. Pedro no lo dice en estas palabras, pero yo le pongo las palabras a usted. No era fácil ser la esposa de un hombre que no sabía hacia dónde iba. No era fácil salir de lo que era familiar, y cuando quizás los familiares le preguntaron: ¿cómo nos mantenemos en contacto? ¿A dónde enviamos las cartas? Ella dice: no sé cuál es la dirección. No era fácil ser una mujer que llegaba y armaba tiendas, o los hombres armaban tiendas y se sentaba por allí unos días para luego volver a recoger las cosas y decir: ¿a dónde vamos ahora? Y Abraham diría: no lo sé, a donde Dios diga.
Si las mujeres o los hombres que estamos casados con una mujer hemos vivido lo suficiente con ellas, sabremos que a las mujeres les gusta la seguridad. Tú no puedes venir a una mujer a decirle, mi amor, no importa lo que venga, nos amaremos para siempre. Sí, pero ¿de qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a cubrir la cabeza? ¿Cómo le vamos a dar ropa a los niños? ¿No? Si todo lo que tú quieras, cruzaré los mares, iré a la luna y todo lo que quieras, pero necesito seguridad. No era fácil, y Pedro le dice a las mujeres, sin embargo, aunque para Sara era difícil, nunca dejó de llamar a su esposo Señor. Las respuestas son difíciles, no son respuestas fáciles a cristianos que tratan de creer. Pero al final, en el capítulo 5, Pedro resume una apelación maravillosa a tener fe y mantenerse firmes, hablándole a la comunidad cristiana y en particular a los líderes. Es como decirnos a nosotros, todo esto se amarra si los líderes pueden abrazar una actitud correcta, un caminar correcto que se parece al de Cristo. Si los líderes abrazan esto, si los que cuidan, si los que velan pueden abrazar este llamado correctamente, entonces ustedes van a estar bien. Y de eso se trata el capítulo 5. Por eso les recomiendo que lea el resto de la carta. Y por eso el capítulo 5, si me sigue, inicia con palabras tan claves como por tanto, porque he dicho 4 capítulos de instrucciones y llamados, exhortaciones y consolación también, pero que todos se resumen en lo que voy a decir en este momento. La clave de todo esto descansa sobre los hombros de aquellos que les cuidan a ustedes, los líderes. Y entonces se dirige a nosotros. Siglos después nos habla a nosotros y nos dice, por lo tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos. Deténgase ahí un momento, porque lo que sigue es grueso. Lo que sigue es una exhortación fuerte, es una exhortación que sacude la mente, la psiquis de las personas del primer siglo, de los líderes. Y entonces, antes de decirnos cualquier cosa, no solamente se sube las mangas Pedro, sino que baja el tono. Y antes de llamarnos a ir más arriba, él mismo se baja a decirnos, les exhorto a los de ustedes líderes, que están entre ustedes como líderes, a los ancianos, y de pronto se detiene y dice, a ustedes ancianos les hablo, anciano yo también. Y Pedro pone la tónica, que es la tónica final de una carta, pero es la tónica principal para nosotros líderes. La tónica principal para que podamos entender una exhortación es la empatía. Tome nota de eso. Nadie escucha una exhortación si aquel que la da no tiene empatía por aquellos a quienes quiere levantar, o a los que quiere corregir, o a los que quiere guiar en otra dirección. Pedro podría venir con los títulos, podría venir con el pedigrí, podría venir con yo tengo las llaves del reino porque me las dieron a mí, yo fui uno de los principales, yo soy Petros, podría haber dicho, pero él dice no, les voy a exhortar a ustedes como anciano, de tú a tú, como uno de ustedes. Yo sé lo que es estar en los zapatos de ustedes, en las sandalias de ustedes. Les hablo como un anciano. Fui aquel que habló más de la cuenta, el pescador que prometía mucho, el valiente, el tosco, el torpe, pero hoy soy el anciano. Y usted podría revisar bien la palabra y sabría que cuando dice anciano se está refiriendo a líderes, pero cuando se dirige a los líderes baja la tónica y hablemos de hombre maduro a hombre maduro, de anciano a anciano. No hay poder más convincente para guiar a sus hombres y mujeres que la empatía. Usted puede hablar desde el púlpito del fuego de Elías, o puede hablar desde las sandalias de un hombre que ha caminado y sabe lo que es
estar donde están las personas. Y le aseguro que las personas no siguen a uno que pretende saber. Siguen a aquellas personas que se identifican, que lloran con usted, que ríen con usted, que saben lo que es estar en sus zapatos. Es difícil pensar que las personas van a seguir a uno que usa el látigo. No lo siguen, le temen. Pero las personas siguen a uno que entiende, que ha vivido, que no teme compartir de sus yerros y de sus éxitos, de sus luchas y sus fracasos, porque de eso se trata, ser humano y ser líder también. Pedro no es de esos que viene de la escuela que alguna vez se enseñó, en donde el líder tiene que ser el perfecto, el que lo alcanzó, el que no sabe lo que son las vicisitudes de los seres humanos, de los simples mortales, porque yo estoy en otro nivel. Llegué a la tercera dimensión por graduarme hacia la cuarta. Soy un anciano como ustedes y les exhorto como tales, como tal. Por lo tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo como anciano como ellos y testigo, sí, de los padecimientos de Cristo. Y quiero que tome nota de eso, porque Pedro dice, yo vi a Cristo sufrir por su iglesia. Yo lo vi morir por su iglesia. No estaba tan cerca quizás el día en que él colgaba en esa cruz, pero por 3 años y medio lo vi parir a la iglesia. Lo vi comprar a la iglesia. Lo vi sanar a la iglesia. Lo vi abrazar al despreciado. Lo vi comer con prostitutas y pecadores que otros despreciaban, que la religión trataba de lejos, pero él se acercó a todos, abrazó, sanó, lloró. Soy testigo de cómo Cristo trataba a las personas, cómo nos trató a nosotros, testigo de los padecimientos de nuestro Señor y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y entonces viene la exhortación en el verso 2: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. ¿Estás conmigo? Número 1, toma nota, el punto de partida es la empatía para nosotros dirigir a las personas, exhortar a las personas. 2, la perspectiva correcta para poder guiar a las personas es tener enfrente de nosotros la imagen de que somos pastores y hay ovejas. La iglesia requiere estructura. La iglesia requiere el manejo excelente, extraordinario de administradores. La iglesia requiere estrategias. El trabajo de una iglesia al día de hoy en los Estados Unidos y en el mundo requiere mercadeo también. Una de las grandes debilidades de la iglesia a lo largo de los siglos es que no ha sabido presentarse a aquellos que no la entienden. Las personas ven creyentes que cruzan paredes y no saben lo que pasa allá adentro. Yo crecí en mi país con iglesias en donde si había ventanas se ponían cortinas para que la gente no viera lo que pasaba adentro. Es un excelente reflejo de cómo ha sido la mentalidad de la iglesia. No ha sido buena para mercadear, no ha sido buena para proyectarse, no ha sido buena para dejarle saber a la gente de qué se trata esto aquí. Necesitamos mercadeo, necesitamos estructura, pero necesitamos la administración que debe llevarse en una buena compañía, pero no podemos olvidar que somos la iglesia y en esencia la relación entre nosotros es la de pastores que cuidan ovejas. Pastores que necesitan mirar a la gente como ovejas que necesitan ser pastoreadas y ovejas que tienen la sensatez de reconocer que necesitan ser guiadas también por Dios y por hombres piadosos. No olvidemos eso, la perspectiva divina de la iglesia. Entonces Pedro la pone claramente cuando nos dice a nosotros: pastoreen a la gente, pastoreen el rebaño de Dios. Volvamos a la imagen de pastores y ovejas. Tercero, Pedro nos llama a nosotros a la tarea correcta. Entonces, como líderes, ¿cuál es la tarea correcta para nosotros? Pedro dice: cuiden, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño.
Qué belleza de palabra. Qué exhortación más bella. Y entonces resumimos que la tarea correcta tiene que ver con, número uno, alimentar. Cuando Pedro dice pastorear, se refiere básicamente a cuidar, alimentar, nutrir a las personas. La tarea número uno de cualquiera de nosotros como líderes es nutrir a las personas, darles palabra de vida, fortalecerlas, soplar en las brasas que hay en el corazón de ellos los sueños de Dios, las visiones de Dios, encaminarlos al propósito de Dios, levantarlos si están caídos, abrazarlos si no tienen quien. Es soplar vida sobre las personas. El propósito y trabajo fundamental de un pastor en la antigüedad era sacar a las ovejas, llevarlas a buscar pastos verdes, porque ellas no saben cómo conseguir eso. Somos líderes que inspiran vida. Si usted inspira vida en las personas van a querer estar con usted definitivamente. Si usted es uno que levanta el látigo cada vez que se puede, si usted es uno de aquellos que usa el púlpito para golpear a las personas y manipular a las personas, quizás no lo vayan a seguir de cerca. Nuestra tarea es la de alimentar el rebaño de Dios. Es cuidarlo. En segundo lugar, velar por él. Otra traducción dice, velen por él. Pastoréenlo y velen por él. En otras palabras, cuídenlo con amor, con sincero deseo, dice Pedro. Hay una traducción que dice, cuídenlo con deseo sincero. Necesitamos simplemente cuidar a las personas. Esa es la tarea de nosotros como líderes. Nosotros no estamos gobernando a las personas. Nosotros no estamos aquí para manipular a las personas. Nosotros no estamos aquí para decirles necesariamente qué hacer en las decisiones importantes de su vida. Nosotros estamos aquí para cuidarlos. Están muy callados ustedes. Hay un cambio de paradigma que tenía que suceder en la mente de los pastores del primer siglo, y sospecho que siglos después necesitamos lo mismo. Los que hemos tenido el gozo de tener hijos, sabemos que para que nuestros hijos crezcan, necesitamos velar por ellos, literalmente a veces, velar la noche por ellos. Va hasta que la temperatura baje, hasta que el dolor se vaya. Trasnocharnos al lado de la cama hasta que se sientan mejor. Yo nunca olvidaré en los años de mi niñez, una de las peores noches que tuve en mi vida, en esos años de crisis entre papá y mamá, experimentando el temor a la noche, temblando a veces literalmente de temor, con ataques de pánico. Era muy pequeño para entender qué era lo que me pasaba. No podía dormir. Yo no sé cómo mamá se dio cuenta. Quizás porque decidió caminar hacia el cuarto de nosotros y me escuchó quizás llorar, no sé. Pero de pronto sentí la mano de ella y me dijo, ¿qué pasa? Y cuando ella puso la mano, sintió los temblores. Y se asustó y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, no puedo dormir, no sé lo que me pasa. Y nunca se me va a olvidar que mamá, no sabiendo qué hacer, no entendiendo cómo poder atender mi necesidad, pero como madre me lleva a su cama, me acuesta en su cama y conversó conmigo por las próximas 2 horas o 3 horas. Conversamos de todo. Me habló de tantas cosas hasta que mi mente se alejó de ese lugar y me quedé dormido. Solo una madre sabe hacer eso. Solo un padre sabe hacer eso. A veces nos complicamos la vida tratando de figurar qué será ser líder o pastor de alguien.
es simplemente cuidar de la persona. Es simplemente acompañarlo en el viaje de la vida. A veces es simplemente navegar con él unas aguas turbulentas. Cuiden del rebaño de Dios con un deseo sincero. Y dice Pedro, no por obligación. El día que usted y yo olvidamos las lágrimas que salieron de nuestros ojos cuando escuchamos el llamado de Dios y comenzamos a hacer las cosas por obligación, ese día necesitamos quizás un sabático. Ese día usted necesita quizás darle a alguien, ten cuidado de estas cosas en lo que yo recupero la perspectiva. Porque las personas que tienen sincero deseo sirviendo a los demás, van la milla extra sirviéndolos. Aquellos que están por obligación son personas que pierden la perspectiva. Y no hay nada peor que estar en una posición donde yo tengo que tratar con personas odiando a las personas. Hace muchos años estaba yo en Costa Rica todavía y tenía un buen amigo, un amigo de corazón, misionero, joven, con el que me sentaba a conversar de vez en cuando en su casa. Y me dice un día, al finalizar un café, me dice, oye Danilo, ¿sabes qué? Yo amo el ministerio, amo todo acerca del ministerio, excepto a la gente. Y los dos nos matamos de la risa, porque ¿qué clase de contradicción es esa? Pero pasa, dígame si no le ha tocado ir a una oficina de gobierno y toparse en la ventanilla a una persona que es un empleado público y que odia al público. Ya usted sabe cómo es la cosa. No le tengo que pintar el cuadro. Usted sabe que esa persona está de 9 a 5 y hay líbrete Dios si le pides un favor después de las 5. Que Dios te libre si tú le interrumpes el café, porque bueno, en Costa Rica, no pasa aquí en los Estados Unidos, pero en Costa Rica, tú estás haciendo fila para tramitar tu pasaporte nuevo, por ejemplo, tienes que hacer fila desde las 6 de la mañana para lograr que quizás antes de las 3 de la tarde puedas terminar tu trámite. Y entonces haces fila y cuando se abre la fila a las 7 de la mañana y comienzan a atender personas, de pronto después de 15, 20 minutos, media hora, ponen un rotulito, a veces ni siquiera lo ponen. Y cuando uno pregunta qué pasa, están tomando café. Y Dios te libre que tú le digas a la persona, ¿y dónde se metió usted? No, pues yo estoy tomando mi café, ¿cuál es tu problema? No fuimos a desayunar. Pues desayuna antes de que vengas a tu trabajo. No hay nada peor que eso. Bendito sea Dios cuando nos metemos en la rutina de trabajar por los demás y servir a los demás y liderar a los demás, ministrar por los demás, viajar por los demás y de pronto se nos pierde la noción de por qué rayos estoy haciendo lo que yo estoy haciendo, hasta que el Espíritu de Dios quizás nos lleva al día en que en aquel campamento de niños o de jóvenes escuchamos la voz de Dios llamarnos y nos tiramos al frente entre lágrimas diciéndole, si tú quieres hacer algo, tómame en cuenta a mí, Señor. ¿Se acuerda usted de ese día? Hay sincero deseo moviendo el corazón de un ser humano cuando usted tiene la perspectiva correcta. Y usted está aquí para cuidar a las personas. Jesús decía en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. En cambio, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado, subraye esas palabras, buena versión, el cuidador contratado, el asalariado, el que solo está por la plata, sale corriendo. Porque trabaja solamente por el dinero, no tiene la perspectiva correcta, el motivo correcto y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pedro nos está diciendo, no seamos asalariados, no nos volvamos profesionales, ministros profesionales. Le dije a usted ayer algo, hay personas que sirven con tanto corazón como voluntarios hasta que les pones un título. Y les pones un salario, los dañas, yo no sé por qué.
A veces lo mejor que se puede hacer con una persona en ese caso es volverlo a que sea voluntario. Y entonces recuperan la perspectiva. En tercer lugar, Pedro nos dice a nosotros, modelen. Pedro dice en esa exhortación, volviendo al versículo que les estaba leyendo, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Alguien me sigue acá? Modelen, dice Pedro. No controlen a las personas. No lideren, pastoreen queriendo tomar dominio sobre las vidas de las personas, porque no hay nadie que sea dueño del rebaño excepto uno. Ustedes y yo guiamos a las personas, y la manera en que las guiamos no es coercionando la voluntad de las personas, no es manipulando la voluntad de las personas, no es instigando temor o poniendo temor en las personas para que hagan lo que yo digo o lo que yo quiero. Los que somos padres sabemos que tarde que temprano la vara no es suficiente. El amor puede más que el juicio. Usted necesita crear, alimentar un respeto amoroso en el corazón de sus hijos para que obedezcan por amor y no por miedo a una regla. ¿Están aquí conmigo? No ejerzan dominio. Si usted quiere liderar, si usted quiere que los demás hagan algo, dice el apóstol Pedro, hágalo usted primero. No hay estrategia más contagiosa en la vida de una persona que cuando esa persona vive, palpita el mensaje que trae. No hay mensaje más convincente que una vida que está envuelta en el mensaje que quiere compartirle a los demás. Cuando yo me iba a casar, mi pastor, consejero hasta el día de hoy en Puerto Rico, don Rey Matos, vino para darme una consejería final antes de casarnos. Yo ya vivía en Orlando, habíamos comprado una casa, mi prometida vino de Costa Rica donde ella vivía con su mamá, y mi pastor vino con su esposa y estuvimos 3-4 días en mi casa para poder tener esa sesión antes de la boda civil. Y me acuerdo que el día que íbamos a tener la última sesión, iban a ser unas 4 horas de conversaciones y qué sé yo. Y cuando yo me levanto, mi pastor ya se ha levantado, tenía listo un desayuno espectacular, había servido la mesa y nos sentamos a comer. Y conversamos. Sin darme yo cuenta, él recogió los platos, lavó los platos mientras conversábamos. Imagínense si la conversación era buena, que yo ni pensé en lo que estaba. Era muy buena. Muy buena. Mi pastor dice las cosas así de frente, sin adornos, y muy bueno. Y cuando termina, todo se sienta otra vez en la mesa y continuamos. Y en algún punto de la conversación llegó a Efesios 5 y comienza a describir: esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y continúa por ahí. Y me dice, ese va a ser tu estilo de vida. Y me dice, ¿sabes cómo se hace eso? Y le dije, ¿cómo? Me dice, como lo hice yo esta mañana. Yo te di ejemplo de cómo tú vas a tratar a tu esposa. Tú nunca exiges nada, tú modelas primero. Cuando tú modelas, tú inspiras. Tú no vas a ser el tipo que se sienta a pedir la cuchara para mover el azúcar en tu café. Tú sirves a tu esposa primero si quieres que tu esposa siga ese ejemplo y te sirva a ti después. Tú lideras la iglesia así. Tú lideras tus ovejas así. Primero les muestras cómo. Primero lo vives tú. ¿Están aquí todavía? Modelen. Sean ejemplo primero. Avanzo en los próximos versículos del 5 al 8 y entonces Pedro resume el mensaje de toda una carta
en las siguientes palabras. Déjenme detenerme un segundo acá. Lea nada más la primera parte. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y por supuesto, nunca oigo un amén cuando leo ese versículo. Jamás, 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 y yo lo entiendo, especialmente entre los jóvenes. Jamás. Si habrá un versículo poco popular en el Nuevo Testamento, es ese. Los jóvenes siempre se quedan mirando con ojos cuadrados. En esta línea, Pedro resume la carta, porque Pedro nos está invitando a forjar una iglesia con una cultura de humildad. Y para lograrlo, toca a los dos eslabones más propensos a la falta de humildad que hay en la iglesia, que son los líderes, que somos más propensos al abuso, y a los jóvenes, que son los más propensos a la rebelión. ¿Me sigue? Y por eso, para lograr una cultura de humildad, un liderazgo distinto, Dios tiene que cambiar la perspectiva de los líderes y cambiar el corazón de los jóvenes. Dígame si no, ¿quién es la persona más segura en lo que quiere hacer, empeñada en lo que va a hacer, que un joven? La juventud es la época en la que no necesitamos consejos de nadie, porque nosotros sabemos muy bien lo que queremos hacer. Papá, vos sos de la vieja onda. Pastor, usted es muy lindo, pues usted no entiende. Yo estoy en la calle, usted no. Las cosas se hacen diferente ahora. A usted le funciona aquí en la iglesia, pero allá es otra onda, en la jungla de la ciudad. Se sobrevive de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice a los jóvenes: cambien el corazón para que puedan vivir a Cristo. Los jóvenes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y luego dice: todos revístanse de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y entonces está resumido acá. Número 1, humildad es el llamado para los jóvenes. Ser humildes al aceptar que no lo sé todo, que no lo tengo todo, que no lo puedo todo, que necesito amigos, que necesito mentores, que necesito pastores que me acompañen en ese viaje difícil de la adolescencia y de la juventud y de descubrir la carrera y encontrar al amor de mi vida. Necesito personas que no me imponen, pero sí personas que saben acompañarme, que saben cuidarme, y a esos con gusto me someto, con gusto obedezco, porque reconozco que al obedecer y al escuchar el consejo estoy escuchando a Dios en mi vida. Yo no crecí mucho, pero estuve en una iglesia muchísimos años de mi vida. En la misma iglesia estuve 30 años hasta que me vine a los Estados Unidos, y de jovencito fui una persona que mi pastor, con mucha gracia de Dios, tomó bajo su brazo, me formó, me dio confianza. Yo cuidé de sus hijos, trabajé con los niños de la iglesia, me entrenó en muchas áreas. A los 17, 18, soy uno de esos líderes que predica en la iglesia, pero bueno, tengo una mentalidad de joven. Usted sabe, mi problema era que era un terco empedernido con cara de buena gente. Entonces, cuando mi pastor quiere como que socar tuercas, cosas, ajustar, discipular, le reventó un rebelde sin causa. Y me fui de la iglesia enojadísimo con él. Él me había advertido muchas veces: tú eres líder, no andes con esas chusmas. No andes con esos muchachos, son unos rebeldes. Alguien te va a meter en un problema. Y me metieron en un problema. Y vinieron a decir cosas de mí que yo no había hecho. Pero mi pastor me miró así: te lo dije. Y me pidió cuentas de mi liderazgo. Y no me gustó. Y me fui de la iglesia. Le dije a la secretaria: dile a Raúl que Dios lo bendiga, que se vaya por un tubo. Que ni siquiera me busque. ¿Y por qué le menciono esto? Se lo menciono porque a pesar de mi llamado, a pesar de las aptitudes que tenía para servir a Dios, etcétera, aborté un proceso precioso de discipulado por la torpeza de la juventud, por no saber caminar en humildad.
Los jóvenes necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestro ejemplo. En segundo lugar, la humildad no solamente es el llamado para el joven, sino que la humildad tiene que verse como nuestro enlace con Dios. Y por eso Pedro dice, es importante la humildad como cultura entre ustedes. ¿Por qué? Porque es la base de su enlace con Dios. Dice Pedro, humíllense todos bajo la mano poderosa de Dios. Trátense todos con humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. Su relación con Dios depende de un fundamento que se llama la humildad. Andrew Murray escribió hace muchos años, humildad no es tanto una gracia o virtud como las otras. Es la raíz de todas las virtudes, porque solo ella asume la postura correcta ante Dios y le permite a Él como Dios hacerlo todo en ti. Tu vida espiritual depende de la humildad, porque Dios no soporta al soberbio que cree saber hacer las cosas, pero da al humilde. Dios no ve al soberbio, pero le da al humilde. Vida espiritual florece cuando usted sabe inclinarse ante Dios. He ido solo una vez en la vida a Tierra Santa y tuve la bendición de ir a la iglesia de la Natividad. Quería conocerlo, fui al altar mayor, bajé las escaleras y me di cuenta que conforme bajas para conocer el lugar donde la tradición dice que Jesús nació, puede ser que sí lo sea, puede ser que no, súper especial el lugar de todas maneras. Yo dije, si es, no me quiero pasar el viaje sin conocerlo, y me fui a ese lugar, y conforme bajas las escaleras te das cuenta que el lugar se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y si yo digo que era pequeño, es que era muy pequeño, al punto de que para poder pasar 5 minutos, 2 minutos delante de ese lugar precioso donde se dice que Jesús nació, no puedes contemplar ese lugar si no estás de rodillas. A Dios no se le puede conocer si el corazón no está de rodillas. Tú necesitas la humildad para conocer a Dios. Tú necesitas que el corazón se vacíe de ti para que Dios sea la fuente de todo en tu vida. Está conectado con el tercer punto. La humildad es la puerta a la gracia. ¿Y quién no necesita gracia? La gracia es la puerta a la santidad. ¿Quién no necesita caminar en santidad, en libertad? ¿Quién no necesita romper vicios? ¿Quién no necesita liberarse de pensamientos malos? ¿Quién no necesita libertad del rencor o del deseo de venganza? ¿Quién no necesita ser libre de estas cosas? Pero solo la gracia lo hace posible. No es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es suficiente para ser santo. Tú necesitas la gracia de Dios. Y la gracia de Dios solo viene al que es humilde. ¿Me sigues? Tu santidad depende de eso. Si tú caminas en cierta manera de actuar, de hablar, de conducirte, de vestir, porque es la instrucción, es la norma en la iglesia, vas a ser un hombre basado en normas. Vas a agradar el ojo del hombre, pero cuando el hombre no esté, es probable que actúes y hables y te vistas de otra manera. Pero cuando la gracia es la que originó la pureza en tu vida, tú eres el mismo en todas partes. Tú respetas a Dios a solas como lo respetas aquí, porque la gracia es la madre de la santidad. Por eso Pedro dice, sean humildes. Y en cuarto lugar, los llevo a este último versículo acá. La humildad es la protección espiritual que necesitamos los seres humanos. Pedro dice más adelante en el verso 8, sed de espíritu sobrio y estad alertas, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué tiene que ver este versículo con todo ese llamado a la santidad, hacia la humildad entre nosotros como líderes, como ovejas? Porque la santidad es nuestra protección espiritual, la humildad es nuestra protección espiritual. La humildad.
El que está escribiendo sabe lo que es ser soberbio y pararse delante de Dios para decirle que no es correcto lo que está diciendo. Ese hombre sabe lo que es estar tan engañado, ser tan ciego a sus debilidades, que cuando Jesús le dice tú me traicionas hoy, él dice estás equivocado. Yo sé que soy más fuerte que eso. Y Jesús, mirándolo con amor, le dijo: Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Tú no sabes lo débil que eres, pero yo sí. Y he orado por ti para que cuando te conviertas a mí, tú restaures a tus hermanos. ¿Quién es soberbio sino aquel que le niega a Dios la razón cuando Dios nos llama a la razón? Ese es Pedro. Y Pedro sabe que no hay oveja más vulnerable que aquella que no se deja pastorear por el pastor. El orgullo le abre la puerta a tu devorador. Tú eres susceptible a los peores ataques del enemigo cuando tú eres solitario, cuando no tienes guía, cuando no te dejas guiar por Dios y corregir por Dios, cuando no tienes alguien a quien dar cuentas, cuando no sabes escuchar el consejo del hombre de Dios en tu vida. Por eso necesitamos humildad, porque el humilde está protegido. Y Pedro termina toda esa disertación acerca de ser una comunidad humilde cuando nos dice a los pastores: caminen en humildad, no abusen de la gente, no controlen a la gente, sirvan a la gente. Y a nosotros, ovejas, nos dice: vístanse de humildad. Humildad no es otra cosa que la actitud que te mueve al tratar a los demás con honra. ¿Me sigues? Pedro termina esa exhortación, y termino acá con ese versículo 10 al final, que dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y escuche, Pedro sabe de lo que está hablando. Ponga sus notas a un lado. Quedan 2 minutos acá. Pedro sabe de lo que está hablando. Sabe lo que es negar al Señor. Sabe lo que es ser soberbio. Sabe lo que es ser humillado a fuerza. Y por eso nos dice a nosotros: no se esperen a ser humillados por las circunstancias, por sus pecados, por sus errores. Corran y humíllense ustedes primero bajo la mano poderosa de Dios, ¿no? Ayer les dije que hay una diferencia entre humildad y humillación. La humildad es voluntaria. La humillación es impuesta sobre ti. La humillación te la imponen tus errores, o la humillación la haces tú delante de Dios cuando caminas con humildad. ¿Me sigues? Pero Él nos dice a nosotros: si ustedes abrazan la humildad, entonces el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará. Y la palabra que usa, perfeccionará, es una palabra particular, técnica, específica, que usan los pescadores, que quiere decir remendar. Y habla de redes que se rompen porque son débiles. Y está la imagen de Pedro en 2 ocasiones en mi mente. La primera vez que escucha el llamado de Jesús, cuando está pescando y Jesús le dice: tiren las redes, y tiran las redes y se rompen las redes de tantos peces. Pero años después, cuando él traicionó al Señor, Jesús resucita, ya lo ha visto vivo, pero no se siente quizás restaurado. Entonces en Juan 21 Jesús viene en aquella vigilia de la noche en que Pedro trata de pescar y no pesca nada, y Jesús repite, por decir así, la historia y les dice: no habéis pescado nada, tiren las redes al otro lado. Y tiran las redes y se llenan de peces, pero dice el apóstol Juan: y las redes no se rompieron. Pedro sabe lo que causa la humildad espiritual en nosotros: seres débiles que se rompen fácilmente ante el poder de Dios, pero que cuando se someten a Dios, entonces Dios hace algo con nuestro corazón. Repara las redes para que sostengan lo que Dios quiere hacer.
el Dios de toda gracia, Él mismo te va a reparar. Padre nuestro, nos humillamos bajo tu mano poderosa este día. Tómese 30 segundos. Humíllese bajo la mano poderosa de Dios. Entréguele sus cosas. Entréguele sus cosas. Entréguele sus luchas. Entrégale tus coronas. Y abraza la humildad de corazón. Vacíate de ti mismo para que Dios sea todo en ti. Renunciamos a ese liderazgo impositivo, manipulador, de dominio, y te pedimos, Señor, que nos guíes para ser hombres y mujeres que sirven, que cuidan y que modelan a otro, en el nombre de Jesús.